Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, para que me sigan la lectura de lo que nos dice las Sagradas Escrituras acerca de la cena del Señor. 1 Corintios 11, de 23 al 26, nos dice de la siguiente manera: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En cuanto a la ofrenda, hermanos, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, nos dice de la siguiente manera: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El Señor los bendiga. Oremos por el pan. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, en esta mañana venimos delante de su presencia y queremos suplicarle su bendición y su dirección para este acto, Señor, en el cual tenemos que recordar, Señor, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Al partir el pan recordamos que es su cuerpo que sufrió, Señor, para que nosotros tuviésemos, Señor, la esperanza de vida eterna por medio de ese sacrificio único, el cual, Señor, Él se presentó como una ofrenda grata delante de su presencia. Le damos la honra y la gloria a usted, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Vamos a orar por el jugo. Bendito Padre, Dios del cielo y de la tierra, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, bendito Padre, por este jugo, Señor mi Dios, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó en esa cruz. Que al participar, al tomar este jugo, bendito Padre, hagamos memoria de ese gran sacrificio que Él hizo por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias le damos por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. En esta mañana venimos nuevamente delante de usted. Queremos darle gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos día con día, por su amor y por su misericordia. Queremos suplicarle también, Señor, bendición por la ofrenda que en esta mañana, Señor, su pueblo trae, para que usted, Señor, nos ayude a cada uno de nosotros a hacerlo con alegría, con contentamiento, Señor, sabiendo que
Esta ofrenda, Señor, se utiliza para tu obra, para que su palabra siga siendo anunciada sobre la faz de la tierra y para la necesidad de los santos. Pedimos que usted bendiga a nuestros hermanos que la ministran. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias damos primeramente a Dios y de igual manera agradecemos pues, la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Y esta mañana, hermanos, vamos a enfocarnos acerca de un juicio, vamos a llamarle el juicio eclesiástico de Jesús. ¿Por qué digo el juicio eclesiástico? Bueno, hermanos, porque ustedes recuerdan, hermanos, aquella ocasión cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando en el Getsemaní y sabemos, hermanos, la angustia por la cual él estaba pasando en esos momentos, orando a su Padre Celestial. Y en ese momento también, hermanos, ya empezando a recibir el peso del pecado del mundo entero. Mientras él oraba, hermanos, en esa noche, en el Getsemaní, sabemos que muy en la noche viene Judas con una compañía, hermanos, de hombres, de soldados con espadas, de alguaciles también, y de mucha otra gente. Fíjense, venía mucha gente para venir y arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo, pues primeramente, hermanos, es traicionado por Judas, posteriormente es arrestado por aquellos hombres, le atan sus manos y lo llevan, hermanos, ante el sumo sacerdote. Pero en primer lugar, hermanos, según el relato de Juan, el Señor Jesucristo fue llevado primeramente ante aquel hombre que anteriormente había sido sumo sacerdote llamado Anás. Y después de interrogarlo a Anás, yo creo a lo mejor fue llevado a Anás para que el que estaba actuando como sumo sacerdote en ese entonces, Caifás, preparara precisamente la concurrencia de los miembros del concilio, que también es llamado Sanedrín. Allí, que precisamente era la corte, vamos a decir de esa manera, la corte eclesiástica de los judíos, los cuales pues juzgaban a aquellos que eran acusados de alguna o de otra cosa. Bueno, el Señor Jesucristo, hermanos, es llevado ante esta corte, la corte del Sanedrín, la corte del concilio, así es como se le llama, y estaba compuesta, hermanos, de 70 hombres, entre los cuales había fariseos, había escribas, había eruditos de la ley, personas religiosas, hermanos. Era, vamos a decirle, la élite religiosa del pueblo de Israel, y otro hombre más, el 71, que era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, hermanos, en ese tiempo era Caifás. Entonces vamos a leer, hermanos, el relato que escribe Marcos, ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 14, empezando en el versículo número 53, y vamos a ver, hermanos, cómo este juicio
No era un juicio civil ni un juicio político, era un juicio, hermanos, eclesiástico. Un juicio, hermanos, que es totalmente ilícito, y vamos a ver las razones por las cuales es totalmente ilícito, pero también de igual manera vamos a ver tres cosas, hermanos, que aprendemos en este juicio. En primer lugar, era una conspiración en contra del Hijo de Dios. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver precisamente los procedimientos que ellos usaron y llevaron a cabo para juzgar al Señor Jesucristo, y posteriormente, hermanos, habremos de ver la crueldad o el abuso de los miembros del concilio en contra del Hijo de Dios. Y claro, hermanos, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de ello? Solamente para que nos demos cuenta, hermanos, cómo, así como en la actualidad en los juicios civiles hay mucha hipocresía, hay mucha parcialidad, bueno, esto es precisamente lo que nosotros vemos también en el juicio en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de que lo arrestan allá en el Getsemaní, le amarran sus manos, una gran cantidad de soldados. Fíjense cuánta cantidad de gente iba solamente para arrestar un hombre. Nomás para que se imaginen, hermanos, la magnitud del juicio en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 53 de Marcos 14: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y claro, algo que sucedía, quizás para estar pendiente, Pedro, dice, y le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Fueron hasta la casa, hermanos, del sumo sacerdote. Y esto es precisamente una de las cosas que lo hace totalmente ilegal. Ahí va lo primero que lo hace totalmente ilegal. Era en la casa del sumo sacerdote, cuando todos los juicios eclesiásticos lo hacían. ¿En dónde? En el templo. Y además, otra de las cosas, hermanos, que lo hacía totalmente ilegal era precisamente la hora del día en que se estaba llevando a cabo todo esto. Dice, Pedro siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, fíjense, buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Otra de las cosas, hermanos, totalmente sin ninguna preparación, ellos ya habían determinado que querían matar a Jesús mucho antes de todo esto. Ya habían ellos hecho su juicio, hermanos, pero a escondidas. Ya habían ellos determinado, ¿saben qué? Este necesita morir. Pero buscaban la manera en cómo hacerlo. Buscaban, hermanos, la manera en cómo buscar falsos testigos para que testificaran en contra de Jesús. Y eso es precisamente, hermanos, lo que están haciendo aquí los miembros de este concilio. Entonces los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y fíjense, no lo hallaban, porque esto es lo que estamos viendo. Fíjense, muchos decían falso testimonio contra él, pero note esto, sus testimonios no concordaban. O sea, no se ponían de acuerdo, hermanos, precisamente en el testimonio que se iba a dar en contra de Jesús, para que todos, hermanos, fueran consistentes en el testimonio. Sin embargo, no había ningún acuerdo. Bueno, hasta que finalmente encontraron a uno o a dos personas. Bueno, el otro evangelio dice que eran dos personas. Entonces, aquí dice unos, ¿verdad? Levantándose unos, que eran dos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, y fíjense el testimonio que era totalmente, hermanos, irregular, totalmente, pues, como dice en inglés, bias, ¿verdad? Parcial. Era un testimonio que era totalmente, hermanos, que lo hacía falso. Era parcialmente verdadero, pero en su totalidad era falso, porque no es exactamente lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, estos dos falsos testigos dicen, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Se fijan, hermanos? Y yo creo que ustedes muy bien recuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo en aquella ocasión en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, precisamente cuando él, hermanos, empieza a tumbar las mesas, voltear las mesas de los cambistas, y en fin, hermanos, cuando entra al templo y se enoja precisamente lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, estos falsos testigos, que fueron los que escogieron, que precisamente su testimonio no valió, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver enseguida. Dice el versículo 39, pero ni aún así se concordaban en el testimonio.
Lo que el Señor Jesucristo, hermanos, había dicho: destruid este templo y en 3 días, dice, lo edificaré. Pero el evangelista claramente nos dice, hermanos, que él estaba hablando acerca del templo de su cuerpo. Y los mismos discípulos se dieron cuenta de esto hasta después que el Señor Jesucristo resucitó. Entonces, porque después, dice, ellos se acordaron de esas palabras que el Señor Jesucristo había dicho. Bueno, ese era el testimonio en contra del Señor, hermanos. Entonces el sumo sacerdote, ya que el sumo sacerdote, como que se esperaba, hermanos, tenía un temperamento horrible, él no encontraba a nadie que diera un testimonio consistente, un testimonio en el cual todos estuvieran de acuerdo. Dice el sumo sacerdote, o sea, Caifás, se levanta en medio y preguntó ya directamente a Jesús. Preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes a nada? O sea, lo que aquellos decían, que testifican estos contra ti. Aquí hay algo importante, hermanos. Esto nos recuerda precisamente lo que había dicho el profeta Isaías allá en el capítulo 53. Porque cuando lo acosaban, cuando le decían qué hacía el Señor, él permanecía callado, él no abría su boca. ¿Recuerdan? Porque cuando el Señor abre su boca, hermanos, es para decir verdad. Y eso es precisamente, hermanos, lo que sucede, fíjense enseguida. Mas él callaba y nada respondía. Esto concuerda con lo que dice Isaías 53. Entonces, otra vez Caifás le volvió a preguntar, ya le dice de una manera directa. Y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y aquí está, hermanos, la verdad de Jesús. Jesús le dijo: yo soy. Yo soy, hermanos, una frase que sabemos, hermanos, que solamente corresponde al mismo Dios. Cuando Dios, hermanos, envía a Moisés y le dice: ve, dile a Faraón que yo soy, es el que te envía. Y esto lo hace enojar todavía aún más, hermanos, a el sumo sacerdote. Dice: yo soy, y veréis, note esto, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? O sea, pues, ¿qué deciden ustedes? ¿Cuál va a ser la decisión nuestra? Todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y esto es, hermanos, el abuso, ¿no? Del versículo 65. Y algunos, o sea, de esos miembros del concilio, comenzaron a escupirle. Y dice ahí, a cubrirle el rostro, le ponen, ¿verdad?, algo en su rostro para que no mire, y le daban de puñetazos. Y además, hermanos, se burlaban diciéndole: profetiza. O sea, profetiza a ver quién es el que te está golpeando, lo dice otro evangelista. Y los alguaciles, noten también, le daban de bofetadas. Noten, hermanos, este evento. Un evento en la historia donde encontramos un juicio totalmente ilícito en contra de Jesús, en contra de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente ilícito, hermanos, porque primeramente van a la casa del sumo sacerdote, cuando no debería de haber hecho así de esa manera. En segundo lugar, hermanos, era ya pasada la medianoche, en la noche, en la oscuridad, cuando nadie, ¿verdad?, la mayoría de la gente está dormidos, con la excepción de la mayoría de los miembros del concilio. Es probable, hermanos, de que José de Arimatea haya sido miembro del concilio, pero a lo mejor no estaba ahí. Aún el mismo Nicodemo, hermanos, a lo mejor fue miembro del concilio. Entonces había 2 por lo menos miembros del concilio que eran imparciales, en este caso José de Arimatea y Nicodemo. Sin embargo, pues parece ser que a lo mejor no estaban ahí en esa ocasión, porque ellos llamaron a todos aquellos que realmente odiaban al Señor Jesucristo, que realmente buscaban la muerte del Señor Jesucristo. Pero claro, nos damos cuenta, hermanos, que todo eso ya había sido predeterminado. Desde hace mucho antes ya habían determinado darle muerte al Hijo de Dios. Pero una de las cosas, hermanos, que nosotros sabemos, según las leyes de los judíos, claro, en este caso los judíos se basaban en lo que se le llama el Tishnah, que es precisamente la interpretación o como la constitución legal religiosa interpretada por todos estos miembros, y muchos miembros de ellos antes de ellos, del Torah, que es precisamente, hermanos, el Pentateuco. Pero claro, era la interpretación de ellos, y precisamente en eso ellos
se basaban para juzgar a la gente allí en el templo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí, hermanos? Una conspiración. Una conspiración, hermanos, del sumo sacerdote Caifás, una conspiración de muchos principales sacerdotes, ancianos y escribas de allí del pueblo. Una reunión, hermanos, que ocurre precisamente, como bien mencionamos hace un momento, en la casa del sumo sacerdote Caifás, y claro, haber sido una casa grandísima que tenía patio, porque dice el Evangelio de Juan que al Señor Jesucristo lo iba siguiendo Pedro, pero también había otro discípulo que era conocido por el sumo sacerdote, y este sí entró hasta la casa del apóstol Pedro, lo dejaron allá afuera en el patio y se calentaba con aquellos que estaban ahí en la lumbre, porque era, hermanos, era una noche fría. Bueno, había todos los miembros del concilio, hermanos, todos los miembros del concilio, y ahí estaba un hombre. Por lo menos 71 miembros del concilio, más algunos otros que estaban allí, hermanos, de chicle, podemos decirlo así de esa manera, interrogando al Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que vemos, hermanos, en la postura del Señor Jesucristo cuando aquellos falsos testigos le acusaban de lo que él anteriormente había dicho? Él solamente callaba. Y es que eso es precisamente, hermanos, lo que el profeta había dicho anteriormente. Vayan, por ejemplo, allá en el Evangelio, en el libro de Isaías, hermanos, en el capítulo número 53, ahí nos damos cuenta precisamente lo que cientos de años antes se había dicho acerca del Señor Jesucristo. Un pasaje, hermanos, que en muchas ocasiones lo leemos cuando participamos de la mesa del Señor, pero dice en el versículo número 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y eso es precisamente, hermanos, lo que dice aquí Marcos en el capítulo número 14 y en el versículo número 61. Mas él callaba y nada respondía. Todos, hermanos, dando testimonio, bueno, aquellos dos dando testimonio en contra de él, pero él callaba. Porque eso es lo que, ahí vemos nosotros que se cumple lo que había dicho el profeta cientos de años antes. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba siendo agobiado, estaba siendo, hermanos, afligido, y él ya había estado angustiado desde antes en el Getsemaní, y luego para que estos hombres acá estén testificando en contra de él por algo que él, hermanos, no hizo. ¿Se imagina usted, hermanos, un juicio en contra de alguien que realmente es inocente, hermanos? Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí en esta ocasión. Aquel que realmente es inocente lo están acusando de algo que es totalmente mentira, hermanos. Era totalmente mentira. Sin embargo, él, hermanos, no respondía. Y eso es lo que nos dice también el apóstol Pedro. El Señor no respondía. No respondía, hermanos, a falsedades que se estaban diciendo en contra de él. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, se le hace una pregunta directamente a él por el mismo sumo sacerdote, bueno, vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo dice la verdad. Y la verdad que duele en ocasiones. La verdad en ocasiones, hermanos, nos hace alterar, porque muchas veces, como aquel que dijo en la película, no puedes resistir la verdad. Y eso es precisamente, hermanos, lo que el sumo sacerdote no podía resistir. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y el Señor Jesucristo, hermanos, enfáticamente y, hermanos, con una gran firmeza, le dice al sumo sacerdote: yo soy. Yo soy. Pero sabiendo el Señor Jesucristo, hermanos, que no le iban a soltar, sabiendo el Señor Jesucristo, hermanos, que aún a pesar de todo ello, como quiera le iban a matar, él, hermanos, le dice algo que iba a suceder en el futuro, para que ellos se dieran cuenta que ellos, hermanos, en ese momento quizás le iban a matar, sí, pero el Señor Jesucristo iba a salir triunfante, hermanos,
Iba a salir triunfante después de esa batalla perdida con estos hombres incircuncisos. Bueno, eran circuncisos, pero en el sentido de que eran malvados. Por eso el Señor Jesucristo le dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Sí, ellos lo iban a matar, pero el Señor Jesucristo, hermanos, iba a salir de la tumba, iba a salir del sepulcro, iba a ascender a los cielos, iba a estar, hermanos, sentado, y ahorita está sentado precisamente a la diestra de la majestad en las alturas. Y no solo eso, hermanos, el Señor Jesucristo les está diciendo a ellos lo que iba a suceder todavía más después, y que todavía aún nosotros mismos no vemos. Y veréis, dice, al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y eso es precisamente, hermanos, lo que habían dicho. Recuerden ustedes aquellos ángeles ahí en Hechos capítulo número 1 y versículo número 11, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos y que los apóstoles lo están viendo ascender al cielo y es llevado en las nubes. Los ángeles dicen, ¿qué veis al cielo? Bueno, este Jesús que vosotros ver ir al cielo, bueno, así vendrá otra vez. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a estos hombres. Sí, lo iban a matar ellos, lo iban a mandar a la muerte, claro, era ilegal para los judíos darle muerte a alguien, pero una vez que ellos determinan dar muerte a alguien, lo llevan ahora sí al juicio civil con el emperador, no con el emperador, con el gobernador de los romanos. Y eso es precisamente lo que sucede. Después de que ellos ya están de acuerdo en darle muerte, ¿qué es lo que hacen? Claro, antes de llevarlo ante Pilato, vemos, hermanos, que lo golpean. Vemos que le dan de puñetazos. Vemos que le dan de abofetadas, hermanos, teniendo el rostro cubierto. Es una gran tristeza, hermanos, que nos da al leer este juicio eclesiástico en contra del Señor Jesucristo, totalmente, hermanos, falso, totalmente ilegal, y cómo, hermanos, ellos concuerdan en darle muerte. Cuando el sumo sacerdote les pregunta a todos ellos, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes? Cuando el Señor Jesucristo les responde con verdad, yo soy el mismo sumo sacerdote, hermanos, otra ilegalidad, hermanos, que vemos aquí, y que ya no debería de proceder este juicio si ellos realmente se basaban en el Tishnah. No deberían de haber seguido este juicio. ¿Saben por qué? Porque el sumo sacerdote se rasga sus vestidos. Y en la ley, es más, en la ley de Moisés está escrito claramente, el sumo sacerdote no puede rasgar sus vestidos. ¿Y qué hace? Él los rasga. Y por cuanto él, hermanos, quebrantó una ley, entonces ese juicio se anulaba. Y sin embargo, ¿qué sucede, hermanos? Prosiguió. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ya una vez que él, hermanos, se da cuenta de la verdad que dijo el Señor Jesucristo, les pregunta, ¿qué les parece? ¿Lo condenamos o no lo condenamos? Todos ya habían determinado condenarle, hermanos. Por eso todos, dice allí, le condenaron. Le condenaron y le declararon digno de muerte. Un justo, hermanos, un inocente, es declarado digno de muerte. Qué gran, hermanos, prepotencia, qué gran, hermanos, cosa horrible que estos hombres, con un gran odio que tenían en contra del Señor, simple y sencillamente, hermanos, porque ellos no tenían la misma capacidad que el Señor Jesucristo, porque ellos eran hombres celosos por lo que el trabajo y la obra que él estaba haciendo, lo condenan a la muerte. Es triste. Y realmente, hermanos, quizás muchos de nosotros al leerlo y realmente entender lo que está pasando, hermanos, tanta injusticia cometida por los falsos testigos, por estos principales, por estos sacerdotes, fíjense, la élite religiosa, hermanos, del pueblo de Israel, condenando a una persona inocente. Pilato sabía que era inocente, ¿recuerdan ustedes? Cuando lo llevan a Pilato, Pilato ¿qué dice? Pues yo no veo nada malo que haya hecho este hombre. No hay nada. Él sabía. Los jueces civiles se dieron cuenta. Primeramente va a Herodes. Herodes se lo regresa a Pilato. Y ahí vemos al Señor, hermanos,
para arriba y para abajo. Primeramente, en el juicio eclesiástico lo llevan a Anás, que antes era el sumo sacerdote, pero lo quitaron y luego pusieron después a Caifás, que era el yerno de Anás. Y luego posteriormente delante del concilio. ¿Cuántos juicios no tuvo el Señor Jesucristo? Después de que ellos determinan condenarle y darle muerte, lo mandan a Pilato. Pilato, como se dio cuenta que era de Galilea, se lo manda a Herodes. Allá nuevamente el Señor Jesucristo se queda callado y en silencio, no dice nada. Herodes se lo manda nuevamente a Pilato. Pero ninguno de ellos, hermanos, encuentra nada digno de muerte. Eso es lo que dice la Escritura. Y sin embargo, porque estos judíos malvados, disque religiosos, lo condenaron a muerte. Condenan a muerte al Hijo de Dios. Pero antes, hermanos, de darle muerte, ¿qué es lo que vemos? Una crueldad. Una crueldad de parte del concilio. Un abuso. Porque aun y cuando, hermanos, ya se le dio sentencia de muerte, ¿qué necesidad hay de golpearle? ¿Qué necesidad hay, hermanos, de abofetearle? ¿Qué necesidad hay de darle de puñetazos, hermanos? ¿Qué necesidad hay de burlarse de él? Y eso es precisamente lo que está sucediendo con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Comenzaron a escupirle, dice el 65, le cubrieron el rostro, le dan de puñetazos, se burlan de él diciéndole profetiza. Los alguaciles le daban de bofetadas. Esto es un abuso, hermanos. Pero recuerden, hermanos, la enseñanza que nosotros recibimos de todo esto. Si esto hicieron, hermanos, con el Señor Jesús, ¿qué no harán con nosotros? Por eso, hermanos, recordando la última bienaventuranza que ya hemos estudiado anteriormente durante la clase, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesucristo, ya hablando antes de lo que había de suceder también con él, hermanos, y que nos va a dar un ejemplo a todos nosotros. Nosotros quizás a lo mejor también vamos a ser acusados falsamente, hermanos, y eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y claro, nosotros ahora que vivimos en la actualidad, antes que nosotros, ahí está, hermanos, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Jesús, acusado falsamente, falsos testigos, y también, hermanos, gente de un concilio llamado Sanedrín, sumo sacerdote, otros sacerdotes, condenándole a muerte por la nada. Por la nada. Simple y sencillamente por el celo que ellos tenían contra él. Simple y sencillamente porque él decía, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan, hermanos, dice, cuando Anás le interrogaba, ¿qué me dices tú de tus discípulos y de tu doctrina? Le pregunta Anás al Señor Jesucristo. Dice, ¿por qué me preguntas a mí? Yo nunca he dicho nada en oculto, dice. Todas las enseñanzas que yo he dado, lo he hecho en las sinagogas, lo he hecho en el templo. Pregúntales a la gente, las que me ha escuchado, las que me ha oído, ¿qué es lo que dicen acerca de mí? Y recuerdan cuando hay un alguacil le da un cachetadón al Señor Jesucristo. ¿Por qué le hablas así al sumo sacerdote? Bueno, pues ¿qué dije de malo? Si he dicho algo malo, bueno, está bien, pero si no, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? ¿Se fijan el trato, hermanos, con el Hijo de Dios? No puede uno decir verdad, porque ¿qué pasa? La gente, hermanos, se levanta en contra. Y eso fue lo que sucedió con el Hijo de Dios. Eso fue lo que sucedió, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros, hermanos, en este juicio? Bueno,
una injusticia que es evidente. Es evidente la injusticia porque había testigos falsos, testigos a los cuales quizás a lo mejor ellos sobornaron y pagaron para que dijeran lo que ellos estaban diciendo. El hecho, hermanos, que se hizo después de la medianoche era totalmente ilegal. Ahí está, hermanos, la injusticia de este juicio. Hermanos, necesitamos nosotros tener en mente estas cosas que le sucedieron a nuestro Señor Jesucristo. Es difícil, hermanos, es difícil para nosotros al leer esto. ¿Se imaginan cuán difícil haya sido para aquellos que estaban ahí presentes y que no eran imparciales, o que eran parciales, que no eran parciales como aquellos que estaban ahí? Si es que a lo mejor en ese concilio estaban José de Arimatea, estaba Nicodemo, hermanos, es probablemente que haya haber sido difícil para ellos, hermanos, el estar escuchando todas estas cosas y todas estas falsedades. Quizás a lo mejor también pudo haber sido difícil, hermanos, es probablemente que haya sido el apóstol Juan, hermanos, el que entró con el apóstol Pedro y que era conocido del sumo sacerdote. Escuchar todas estas cosas. El apóstol Pedro, que estaba allá afuera, quizás, hermanos, escuchando y oyendo el tumulto allá dentro de la casa de este hombre. Fue difícil. Es difícil para nosotros hoy en la actualidad, hermanos, leer estas cosas que le sucedieron al Señor Jesucristo, puras injusticias. Y sin embargo, hermanos, es condenado a muerte. Y claro, fue difícil para el Señor, para Jesús, porque Él sabía lo que le venía, hermanos. Él sabía. Por eso Él ya estaba preparándose desde antes en el Getsemaní. Padre, que pase de mí esta copa. Ya sabía, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él sabía que iba a padecer por los sacerdotes, por los principales. Él sabía. Él sabía. Allí en el Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo número 24, dice, ya después de su resurrección, el Señor Jesucristo, dice, versículo 44 de Lucas 24, dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Era necesario. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que se cumpliesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y ahí vemos, hermanos, el padecimiento ya en ese momento de ese juicio. Y resucitase los muertos al tercer día. Y también es necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. Todo eso, hermanos, que el Señor Jesucristo padeció y que estaba haciendo en ese momento, era para darnos a usted y a nosotros una esperanza de vida eterna, la esperanza, hermanos, de salvación. Entonces, hermanos, al ver cómo en este juicio, hermanos, empieza a dar inicio los grandes sufrimientos que padeció nuestro Señor Jesucristo, es simplemente, hermanos, eso lo hizo para que usted y para que yo también tuviéramos la oportunidad de escuchar el Evangelio y así de esa manera arrepentirnos para tener esperanza de vida eterna. Así de que si usted no ha obedecido al Evangelio de Jesucristo, bueno, hoy es el día. Que Dios los bendiga.